shaking, your hand will hold me still, even when
Hacia
tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida me entregaste solo ahí, vida eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo estar confiadamente ante ti. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Nos da mucho gusto poder informarle que vamos a continuar con nuestros servicios todos los domingos a las 9:30 de la mañana en estilo autocinema hasta pronto aviso. Usted podrá ir con toda su familia dentro de su carro y los sugieres le estarán dando la bienvenida a la entrada del estacionamiento, dándoles sus notas del mensaje. Si usted trae un invitado, por favor déjele saber al ujier para que le dé la tarjeta de bienvenida y al final le puedan dar su regalo. Cuando usted entre al estacionamiento, por favor no olvide dejar un espacio entre los carros para mantener la sana distancia. Si llega a salir de su carro, por favor no olvide usar su máscara. También queremos dejarles saber que vamos a continuar con la traducción de español al inglés.
Así que si necesita su familiar o su amistad un radio de traducción, por favor vayan al auto de Miriam Cabrera, una servidora. En sus notas del mensaje ustedes podrán encontrar la estación de radio 92.9 en la cual usted podrá escuchar el grupo de alabanza y el mensaje de nuestro pastor. Al final del servicio, por favor, salga por donde entró del estacionamiento y no maneje rápido. Gracias por su atención y su cooperación en esta nueva forma de congregarnos. En familia, tenemos un programa discipulado con el propósito de crear estudiantes de la Biblia y seguidores de Cristo para adolescentes y niños en nuestro club de Awana. Obreros aprobados no son avergonzados. Approved workers are not ashamed. El club de middle school se llama Trek y el club de high school se llama Journey. Estos dos grupos se reúnen todos los domingos a las 11 por Zoom y los miércoles a las 7 por Zoom también. El club de niños, TNT, Truth and Training, se reúnen todos los jueves por Zoom de 6:30 a 7:30. El propósito de Awana Club es que conozcan a Cristo, se enamoren de Él, lo sirvan y lo compartan. Para más información, no duden en mandarnos un mensaje. Dios los bendiga. Puedes seguir creciendo en tu relación con Jesús por medio de nuestros grupos pequeños, desde tu casa, por medio de un dispositivo electrónico, vía Zoom. Con el tema Integridad sexual a través de la Biblia, los días lunes a las 7 de la tarde con el pastor Enrique. Los días martes a las 7 de la tarde con Jorge y Jolie Ruiz. Los días viernes con el matrimonio Martínez a las 7 de la tarde. Y con el tema Una mujer sabia, impartido por mi hermana Maru, los días miércoles a las 7 de la tarde. Cualquier duda, aclaración, dirígete conmigo. Con gusto podré orientarte. Te invito para que este sábado te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la limpieza, tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Tu iglesia, Encuentro de Amor y Amistad, te invita a que juntos celebremos la Santa Cena. No tienes que traer nada, solo tu corazón dispuesto a obedecer. Hola mis hermanos, nosotros somos el matrimonio Suri y nos toca orar por los diezmos y las ofrendas. Y nuestra lectura que respalda nuestra oración la encontramos en Primera de Crónicas 29:14 y dice así: Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Oremos al Señor, hermanos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú, Padre, nos consideras tu pueblo, porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias a ti no nos hace falta, Señor, el alimento, ni el vestido, un techo, ni la salud, Padre. Porque tú, Señor, tienes, Padre, en tus manos, Señor, nuestra vida. Y por eso, Señor, en acción de agradecimiento venimos a ti con nuestros diezmos y ofrendas, Padre, para devolverte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor. Multiplícalo, Señor,
Padre Santo, y que tu gloria sea manifiesta en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, a ti Padre Santo damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preparémonos para recibir palabra del Señor. Muy buenas tardes, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Me da mucho gusto el saludarles en este jueves que, bueno, ha estado bastante frío y lluvioso, pero a todas las estaciones del año son necesarias, ¿verdad? Y me da mucho gusto el que te des tiempo para ver esta predicación. Y bueno, esta es la cuarta parte de esta serie de predicaciones que he titulado Cómo ser una mujer más sabia, que está basada en el libro de la autora Wendy Bello. A pesar de ser esta serie de predicaciones dirigida a la mujer, todos los principios también los podemos aplicar nosotros como hombres. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del oído, de la diferencia entre oír y escuchar. Pero antes de entrar en la predicación, me gustaría también a los varones darles la noticia, como ya anteriormente lo había dicho, de que vamos a estar estudiando un libro que se llama Hombre Restaurado. Y aquí te presento la portada del libro para que si tienes oportunidad de irlo consiguiendo. De todas maneras es en abril, pero vamos a estarlo en la iglesia trayendo. También lo puedes comprar electrónicamente, de tal manera que estemos estudiando también principios bíblicos aplicados para el hombre, aunque también para la mujer les son muy útiles. Así que este libro de Eric Manson, y para que poco a poquito lo vayas leyendo, está interesantísimo. Son 8 capítulos, pero muy muy interesantes cada uno de ellos. Bueno, sin más, quiero iniciar con esta cuarta parte que he titulado, bueno, ya viene así el capítulo titulado Toda oídos. Y uno de los sentidos que físicamente se compara al espiritual es el oído. Y hay una gran diferencia, como lo dice la autora Wendy Bello, entre oír y escuchar. Y me hizo meditar bastante en que otros sentidos de nuestro cuerpo, cuando estamos dormidos, podemos detenerlos, como el de la vista, como el gusto, ¿verdad? Cerramos la boca y pues ya no entra comida, sobre todo en enero debemos de cerrar la boca, pero cerramos los ojos y pues podemos dormir, ya no vemos. Sin embargo, el escuchar, nuestro oído sigue abierto. El oír es un sentido que, a pesar de que estamos dormidos, sigue funcionando. Y es por eso que, bueno, cuando son sonidos que son normales para nuestra casa, para nuestro vecindario, no nos despiertan. Pero cuando hay un ruido que no es normal, es cuando nuestro cerebro nos despierta, pero todo el tiempo estamos oyendo los ruidos, sonidos, ladridos de perro, aún estando dormidos. Pero cuando hay algo anormal, ¡pum!, nos despierta. Y entonces nos deja ver que oír lo estamos haciendo las 24 horas del día, aún cuando estamos dormidos. Sin embargo, hay una gran diferencia, y ese es el primer punto que te traigo, entre el oír y el escuchar. Y en Proverbios 19:27, me gustaría leértelo en la Nueva Traducción Viviente, dice: Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Entonces, podemos notar que está diciendo escuchar. Y entonces, como la autora Wendy Bello, ¿verdad?, lo explica, oír y escuchar, hay una gran diferencia, y la gran diferencia se encuentra en una palabra tremenda: poner atención. Bueno, fueron 2 palabras, ¿verdad? Poner atención. Esa es la diferencia entre el oír y el escuchar. Por lo cual, Dios nos está diciendo aquí en Proverbio que si dejamos de escuchar, o sea, si dejamos de poner atención a la instrucción, entonces le estamos dando la espalda al conocimiento. Y bueno, considero que en la familia es muy muy importante el que nos escuchemos, el que nos pongamos atención unos a otros, el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, de tal manera que podamos percibir
de una manera en amor si es que hay algo anormal en alguno de los miembros de la familia. Resulta muy triste cuando alguno de los miembros de la familia está pasando por un tiempo difícil y nadie le pone atención. Llega a ser, me he escuchado, ¿verdad?, de familias donde algún miembro llega hasta cometer suicidio o intento de suicidio, y esto llega a ser una evidencia de muchas cosas malas, pero entre alguna de ellas es que los demás miembros de la familia no están poniendo atención, no están escuchando. Lo ven, a veces habla ese miembro de la familia que está pasando por tiempo difícil, pero los demás no lo están escuchando. Entonces, sobre todo en la etapa tan crítica como la adolescencia, tenemos que aprender a ponerle atención, a escuchar a nuestros adolescentes para poder ver más allá de sus palabras, ver más allá de sus acciones y poder escuchar su corazón. Y tal vez te pudieras preguntar, bueno, ¿cómo puedo aprender a escuchar? Muy buena pregunta, porque ese es el segundo punto que te traigo. Te vengo hablando primeramente de la diferencia entre el oír y el escuchar, y ahora quiero compartirte acerca de cómo puedo aprender a escuchar. Y la primera persona a la cual debo de aprender a escuchar, y ahorita vamos a ver cómo puedo aprender, es a Dios. A Dios. Y en el Salmo 81, verso 13, en la Nueva Traducción Viviente, me lo dice así: oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. ¿Cómo puedo aprender a escuchar? Ese es el punto, ¿verdad? Y uno de los enemigos de poner atención es andar corre que corre. Y se los digo admitiendo que ese es uno de mis puntos débiles, una de las áreas en las cuales tengo que trabajar. Como te digo, no necesitas ser mujer para que esta predicación te aplique. Hombres y mujeres necesitamos estos principios, pero para poder escuchar necesito desacelerar, el bajar el ritmo de vida que llevo, porque pues lo podemos ver en la parábola, ¿no?, de ese hombre que fue golpeado junto al camino, que pasaron el levita, pasó, o sea, el sacerdote, pasó diferentes personajes que Jesús va contando en esa parábola, y lo ven tirado junto al camino. Pero me imagino yo que tenían tantas cosas que hacer que dijeron, no tengo tiempo para detenerme y ayudarlo. Y entonces siguieron caminando hasta que llega ese samaritano, que Jesús lo hace el héroe de la película, lo hace el héroe de la parábola. Se detiene el samaritano, lo ve ahí tirado a este hombre desangrándose, y entonces lo sube a su caballo o a su burrito o a lo que llevaba, y entonces lo lleva a un hotel. Aquí puedo percibir que pues este samaritano iba a algún lado, tenía algo que hacer, tal vez era un comerciante, alguna persona con un oficio, pero dudo mucho que haya andado así nomás sin hacer nada. Tenía algo que hacer, sin embargo, se dio el tiempo, pudo ponerle pausa a su agenda para darle lugar a alguien más y ayudarlo. Entonces, el aprender a escuchar a Dios va a lograrse en nuestra vida desacelerando. Si queremos que el Espíritu Santo nos utilice como ese buen samaritano, a mí me encanta esa historia del buen samaritano, pero tengo que ser sincero. Si yo hubiera estado viviendo en esa época y hubiera visto a alguien tirado, hubiera pensado en primer lugar, ¿verdad? Como el sacerdote, pasar junto a él, tengo muchas cosas que hacer, y lo hubiera dejado ahí tirado. Tengo que ser sincero. Entonces tengo que aprender a desacelerar, y entonces esto empieza desde mi tiempo devocional con Dios. Si mi tiempo devocional con Dios, y lo comenta muy bien la autora Wendy Bello, si no has leído este capítulo, te lo recomiendo, es el capítulo 4 del libro.
va diciendo que pues si nos imagináramos a Dios, le pusiéramos una silla y nos sentáramos a tomar un café con Él y entonces empezáramos a hablar así como nuestra oración. Señor, buenos días, te adoro, te alabo, gracias por la vida, gracias por un nuevo día. Y uno empieza a orar, ¿verdad? Y el orar es así como tomarte un cafecito con Dios. Y entonces comenta que terminando de haber dicho todo lo que teníamos que decir y siendo ahora el turno de Dios de hablarnos, nos paráramos a la mitad del cafecito y nos fuéramos de allí y dejáramos a Dios con la palabra en la boca. Y pues hace mención de que hay veces que así es nuestra vida de oración. Es solamente un monólogo donde yo hablo pero no escucho. Y entonces pues viene la pregunta, ¿verdad? Nuevamente, ¿cómo puedo aprender a escuchar a Dios? Desacelerando y tomando la Biblia y leyendo la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y entonces lo que Él escribió en la Biblia no cambia. Son las cosas que le gustan y que no le gustan todo el tiempo. Así que lo que no le agradó cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, iba por el desierto, son las mismas cosas que le desagradan hasta el día de hoy. Así que te motivo a que desaceleres en tu ritmo de vida, en tu tren de vida, y sobre todo cuando se trate en tu tiempo devocional, de oración, de lectura de la palabra. No leer a las carreras, no leer por leer. Y te vuelvo a repetir, estos principios soy el primero que tengo que aceptarlos. Y aquí la autora Wendy Bello hace mención a un versículo que está tremendo, que es Lucas 10:40, que lo hemos leído, pero yo nunca lo había o lo había adaptado a este contexto, donde es Jesús, ¿verdad?, que está enseñándole a todos, incluyendo María, y entonces viene Marta, su hermana, y le dice este versículo: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Y entonces, si recordamos esta parte de la historia, pues es cuando Jesús le dice a Marta: Marta, deja de molestar a María, porque María ha escuchado o está escuchando, está haciendo lo mejor, está prestando atención, y Marta, tú estás distraída con los preparativos para la gran cena. Y esto me lleva a una pregunta que constantemente me hago. ¿Cómo puedo distinguir cuando son cosas superfluas, cosas que me distraen de lo que realmente vale la pena? Cuando empiezo a analizar mi vida, pocas cosas de las que hago el día de hoy van a afectar de aquí a 5 años, van a ser importantes de aquí a 5 años. Y cuando lo pones a través de ese filtro, mira lo que haces en el día a través de ese filtro, preguntándote: ¿qué de lo que estoy haciendo va a tener importancia de aquí a 5 años? Entonces empezamos a dar cuenta que muy pocas cosas, que solamente lo espiritual es lo único que es eterno y que no solamente va a tener peso de aquí a 5 años, sino va a tener peso de aquí a la eternidad. Entonces, esa es una recomendación que te doy para que aprendas a escuchar a Dios, para que aprendas a bajar la velocidad a la que va tu día, el preguntarte: ¿qué de lo que estoy haciendo realmente va a importar de aquí a 5 años? Y entonces, pues muy pocas cosas. De hecho, en Santiago 1, capítulo 1, verso 22 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, permíteme leértelo, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, el punto que te vengo mencionando es que de lo que hago, ¿verdad? ¿Cómo puedo aprender a escuchar a Dios? Aprender a escuchar a Dios es ponerle atención, hacer un lado las cosas que no son tan importantes, que no van a tener relevancia de aquí a 5 años, y entonces eso me va a dejar el tiempo, el espacio
para obedecer, para poner en práctica, que es lo que viene diciendo Santiago, ¿verdad? Que te leo nuevamente el versículo 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, o sea, aquí va más profundo Santiago y está diciendo no solamente pongan atención a la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Entonces, si yo ando a las carreras y con trabajo, si me alcanza el tiempo para escuchar la palabra de Dios, pues más difícil va a ser ponerla por obra. Siendo realistas, no me va a dar tiempo, entonces tengo que desacelerar. Y nos vamos dando cuenta que escuchar es sinónimo de poner atención y poner atención es sinónimo de poner en práctica la palabra de Dios. Y lo que tiene en como común es el tiempo. El tiempo es un recurso que no regresa, que no lo puedo ahorrar, que no lo puedo pedir prestado, que lo tengo limitado. Entonces tengo que ser sabio para hacer buen uso de mi tiempo. Entonces estamos en la pregunta, ¿cómo puedo aprender a escuchar? El primer inciso dentro de esta pregunta es tengo que aprender a escuchar a Dios, pero como te mencionaba hace rato, también tengo que aprender a escuchar a otros y en específico tengo que aprender a escuchar el consejo de otros. Alguien que anda, corre que corre, alguien que no pone atención, pues muy difícilmente va a pedir un consejo, porque va a ver el consejo como algo que le consume el tiempo, como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y en Proverbios 19:20, Nueva Traducción Viviente, dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Wow, permíteme leértelo nuevamente. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, o sea, como quien va a la tienda, ¿verdad? Todo lo que puedas. Dice, para que seas sabio el resto de tu vida. Qué buen consejo nos da la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando de que tenemos que llevarlo a cabo, obviamente, pero tengo que empezar aprendiendo a ver que el escuchar un consejo, el pedir un consejo no es signo de debilidad, no es un sinónimo de que ya no puede solo, mira, tiene que venir a pedir ayuda. En lo personal, esto es un principio que he tenido que aprender y reaprender porque pues mi infancia, ustedes saben, los primeros 23 años de mi vida los viví en la Ciudad de México y suele suceder que en las ciudades muy grandes como la Ciudad de México, también se da en Nueva York, en ciudades muy grandes donde hay gente por todos lados, se vuelve uno agresivo. No es excusa, ¿verdad? Pero se vuelve uno, aparte de agresivo, por ejemplo, a la hora de manejar. Si aquí pareciera que la gente maneja agresivo, wow, en la Ciudad de México es sálvese quien pueda. Ni siquiera en Tijuana se parece. En la Ciudad de México es algo increíble. Entonces, sucede también que estamos tan hartos de ver gente por todos lados que lo menos que quieres es convivir con otra persona. No saludas a tu vecino, no sabes cómo se llama, no sabes si tiene problemas o no. Y entonces, cuando se trata de pedir ayuda, se ve como una molestia, como una carga, como un fastidio y poca gente se ayuda unos a otros. Y entonces yo llegué con esa forma de pensar de que aquí tienes que aprender a rascarte con tus propias uñas. Llego con esa mentalidad aquí a San Diego cuando emigré. Y me encuentro con que no es posible. Cuando llegas con una maletita de ropa, ocupas ayuda en todo. Ocupas ayuda desde el lenguaje, desde dónde voy a trabajar, dónde voy a vivir, dónde se compra esto, qué transporte tomo para ir a tal lugar, cómo se llaman las calles, tradúceme esto. Y entonces ocupas mucha ayuda. Y entonces Dios me pasó por ese proceso de quebrantamiento, de aprender que el pedir ayuda, el pedir consejo es un signo de querer aprender más, de que lo que otros han vivido, uno es lo suficientemente humilde, o sea, estás dispuesto a aprender
de otras personas y entonces pides consejo. Y una de las personas que más me ayudaron, a la que más le pedí consejo, fue mi suegro. Él me ayudó desde reparar mi carro, desde reparar la casa donde vivía. A veces me tomaba el pelo, ¿verdad? Me decía, mira, se robaron los tinacos del agua de las casas. Los tinacos, si vienes de allá de México o de Centroamérica, pues recuerdas que las casas tienen un tanque de agua en el techo, ¿verdad? Y entonces un día me dice, mira, se robaron los tinacos de las casas. Y entonces empiezo a poner atención, dije, ay, sí es cierto, y también el tanque del gas, no tienen tanque de gas. Y recuerdo todavía como mi suegro me hacía algunas bromas, hasta la fecha, ¿verdad? Pero siempre me ayudaba y él fue uno de los que me enseñó a aprender a escuchar consejo de otros, a aprender a pedir ayuda. En Proverbios, si nos damos cuenta, todo este libro de Wendy Bello, Cómo ser una mujer sabia, está basado casi el 60% en el libro de Proverbios. Y en Proverbios 13:18, Nueva Traducción Viviente, dice: si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Nuevamente apoyando el principio de que el pedir consejo no es algo negativo. Al contrario, el no pedir consejo es algo de necios. Y aquí está diciendo que te va a traer pobreza y deshonra. Entonces, comúnmente, no sé tú, ¿verdad? Pero he conocido gente en el espejo. Allí hay una personita que conozco, Joel Cabrera, que las críticas constructivas, ¿verdad? Las tomo así como a la defensiva. Viene alguien y me dijera, pudieras hacer mejor aquí, allá, allá. Y entonces me empiezo a defender. No, es que lo que pasa es esto y esto y esto. Y ya me estoy defendiendo. Cuando es una crítica constructiva, es para que yo mejore. Pero, pues lo veo como un punto débil. Entonces, es necesario el aprender a escuchar a Dios a través de la palabra, pero también aprender a escuchar a mi prójimo, porque muchas ocasiones Dios va a utilizar a mi prójimo para hablarme a través de él. Entonces tengo que aprender a escuchar el consejo. De hecho, a lo contrario, Jesús lo menciona, dice, ¿qué haces viendo la paja del ojo ajeno y no miras la viga que tienes en el tuyo? Entonces me deja ver que mi prójimo puede ver mejor la viga en mi ojo y yo puedo ver mejor su defecto. Entonces, si en amor nos intercambiamos críticas constructivas y nos decimos, ¿sabes qué? Mira, esa ropa no se te ve bien, te verías mejor así, o mira, fíjate que está bien que en la pandemia no te ha permitido cortarte el cabello, pero pues tú solito córtatelo, por eso si me ven medio despeinado es por eso, de que yo solito ahí me ando haciendo mis recortes, que no me escuche mi esposa, porque mi esposa aprendió a cortar cabello y lo hace muy bien, pero hay veces que yo llego en el espejo y también me doy mi recortadita. Entonces, si de repente me ven tusado, fui yo, porque mi esposa hace buen trabajo, pero ahí voy yo y me ando recortando también. Pero a lo que voy es que si yo me ayudo de la opinión de otros, es algo a mi favor. El que la otra persona me ve mejor, ve mis defectos mejor, y entonces tengo que aprender a recibir la crítica constructiva. En Proverbios, nuevamente, como te digo, este libro está lleno de proverbios. Estamos viendo el inciso B de cómo aprender a escuchar el consejo de otros. En Proverbios 24:6 dice: así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Y esto se aplica hasta en los presidentes, ¿verdad? Vemos presidentes sabios que saben rodearse de consejeros sabios y prudentes, y vemos presidentes necios que no me gusta lo que me dices y te corro, te despido, y entonces mando a llamar a alguien más que me diga lo que quiero escuchar. Y entonces así pretendemos ir a la guerra. Y entonces, si eso se ve reflejado en los presidentes, ¿qué no será en nuestras familias? Aprendamos de lo que vemos aún en los países con los gobernantes. Yo puedo fingir que todo está bien, busco gente que me dé consejo de lo que yo quiero que me digan, no lo que realmente es la verdad, y entonces ando haciendo el ridículo por todos lados.
Entonces, aprender a pedir consejo, hasta los presidentes lo ocupan. Todos somos ignorantes en temas y todos sabemos cosas de otros temas. ¿A qué voy? En que tengo que admitir que no lo sé todo. Y entonces en las áreas que no sé voy y pido consejo. Y entonces puedo aprender de otros. Entre más admita que hay áreas que no sé y pida consejo, entonces pues más me voy haciendo sabio, porque hay gente que viene y me instruye. Entonces, regresando, haciendo una recapitulación, te he venido hablando de dos temas básicamente: la diferencia entre el oír y el escuchar, y cómo puedo aprender a escuchar. Y entonces vimos cómo aprender a escuchar a Dios, bajando la velocidad, teniendo tiempo en mi tiempo devocional, ¿verdad? Escuchando, leyendo la Biblia, poniéndola por obra. Y ahora también veíamos que el escuchar a mi prójimo a través de pedir consejos, de escuchar crítica constructiva, aprender a pedir ayuda, que no es un signo de debilidad. Y como tercer punto quiero el ir, como dice Wendy Bello, más allá. Presta tus oídos. ¿Y a qué se refiere ella con esto de presta tus oídos? Santiago 5:16 lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Este es uno de mis versículos favoritos, el que dice que cuando confieso mi pecado, o sea, obviamente tengo que confesárselo a Dios para perdón de mi alma, pero cuando yo lo platico a alguien más, lo que me está molestando o lo que me molestaba, eso va a traer sanidad a mi alma. Y entonces, para yo platicárselo a alguien más, tiene que haber alguien dispuesto a escucharme. Y ese es el tercer punto: presta tus oídos. En muchas ocasiones me han llamado como pastor a situaciones ya sea de crisis familiares, tanto crisis familiares de un conflicto en ese momento, como crisis familiares de alguien que ha perdido un ser querido, o de alguien que tiene en el hospital alguien que está desahuciado. Y entonces, pues simplemente soy un humano. ¿Qué puedo hacer? Y entonces Dios me ha enseñado, al principio cuando me llamaban a hospitales para orar por alguien que estaba desahuciado, pues yo sentía la gran responsabilidad de que tenía que ir al hospital casi a resucitar a ese desahuciado, cuando Dios me dijo: no, a lo único que vas es a prestar tus oídos. Yo soy el que decido si esa persona vive o no vive, si recibe la sanidad o no, pero tú vas a prestar tus oídos. Y entonces empecé a hacer eso, a que cuando hay crisis familiares voy con una actitud de escuchar, de poner atención para ver si hay algo en lo que pueda ayudar, pero en muchas ocasiones los problemas son muchísimo más grandes que lo que yo pudiera resolver, y entonces lo único que hago es prestar mis oídos, escuchar a esa persona, lo que dice Santiago 5:16, ¿verdad? Que confiese sus pecados y orar los unos por los otros para que sean sanados. Y entonces dice la promesa: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Creyendo en esto. Y es algo que si todos hiciéramos, el prestar los oídos a personas que están teniendo problemas, las relaciones humanas serían más llevaderas. Por ejemplo, me imagino que en esta situación de la pandemia, en más de una ocasión has querido platicar con alguien. Y ese es mi deseo, que los miembros de la familia aprendamos los unos a los otros a tomar turnos y escucharnos, cómo nos estamos sintiendo, si nos sentimos fastidiados, frustrados, agobiados y todos los hados, ¿verdad? O sea, llega un momento en que se cansa uno. Ya vamos para más de un año y entonces hace falta el tener un oído que esté presto a escuchar, que no diga nada, que no me quiera resolver la vida, que no me quiera arreglar, que simplemente me escuche. Tal vez un abrazo caerá bien, pero en ocasiones el llorar solo no es igual que cuando lloras con alguien. Aunque ese alguien no te diga nada,
se quede calladito. Entonces, comento esto porque en este tiempo de pandemia, si abrimos nuestros oídos a quienes están a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad, y que aunque no seamos como Jesús, que oraba y resucitaba a los muertos, o caminaba sobre el agua, multiplicaba el pan, este simple hecho de escuchar y orar por esa persona puede muchísimo. Y lo está diciendo ahí Santiago, ¿verdad? Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No te está diciendo necesariamente que vas a multiplicar los peces y los panes, pero bien puede ser que ores por esa persona y esa persona se sienta desahogada, que haya llorado, que se haya derramado, y te diga simplemente: gracias por haber estado aquí, gracias por haberme prestado tus oídos. Así que eso simplemente tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Me gustaría terminar recomendándote que te unas a un grupo pequeño. Hay grupos pequeños para el tema del domingo, que es la integridad sexual. Hay grupos el lunes, el martes y el viernes a las 7 de la tarde. Pero el grupo exclusivamente de cómo ser una mujer más sabia es exclusivamente para mujeres, y es el miércoles a las 7. El miércoles a las 7. Así que si tú deseas que te demos la clave, sobre todo mujeres, ¿verdad? Que les demos la clave de este grupo. Ahorita van a aparecer los números al final de la predicación. Pero antes de terminar, me gustaría leerte las preguntas de las cuales se van a estar reflexionando en esta próxima reunión de mujeres. Y la primera pregunta, están buenísimas. ¿Alguna vez te has sentido frustrada porque estás hablando con alguien y pareciera no escucharte? Upsi, esposos. Aquí nos cayó el anillo al dedo, ¿verdad? El que alguna vez has hablado, te has sentido frustrada, ¿verdad? Yo creo que aquí todas las mujeres nos van a comer vivos. Pero aquí viene la otra pregunta, ¿verdad? ¿Lo has hecho tú? Ay, ¿verdad? Allí entonces a tener misericordia de los esposos, esposas, porque aquí la pregunta: ¿lo has hecho tú? La siguiente pregunta: ¿qué pudieras hacer a partir de hoy para dominar mejor el arte de escuchar? Dejar a un lado el celular cuando alguien te habla. Mira, hasta tartamudeo porque este me llega. Dejar a un lado el celular cuando alguien te habla. Sentarte con tus hijos y conversar mirándolos a los ojos y no mientras haces otras cosas. Ouch. Se vale decir ouch, ¿eh? Dedicar un tiempo a tu esposo cuando llega del trabajo para escuchar sus experiencias del día y realmente mostrarle atención. ¡Wow! Esposas tienen que estar en este grupo. ¿Otras ideas? Número 3. Lee el pasaje. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Es Proverbios 18:13. ¿Qué nos enseña sobre el arte de escuchar? Y la última pregunta en el grupo va a ser buscar estos pasajes y anota lo que dicen sobre los consejos y sobre las personas que escuchan o no los consejos. Y allí vienen 5 o 6 citas de proverbios lleno de sabiduría. Y bueno, me gustaría terminar esta predicación haciendo 2 oraciones. Como saben, la primera invitando: si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, si te das cuenta, no estamos hablando de religión, estamos hablando de aprender más de Dios, más de la Biblia, y eso se le llama tener una amistad con Dios. E inicia cuando yo acepto que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Y este requisito no lo puse yo, está en la Biblia. Dios nos dice: tienes que aceptar que eres pecador, pecadora, para yo poder venir a ti y ayudarte. No es que Dios nos quiera hacer menos, sino es el hecho de que yo tengo que entender que cometo errores, que tengo pecado en mí, que desobedezco, y si no lo acepto, si no lo reconozco, entonces pues no hay nada que arreglar.
Es por eso que Dios dice, tienes que aceptar que tienes un error en ti, que tienes un problema para yo poder venir y ayudarte. Y entonces ese es el primer paso. Y me gustaría el que, si así tú lo decides, aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Me gustaría dirigirte en esta oración. Puedes utilizar las palabras que yo digo, pero la esencia es la intención de tu corazón, que sea el arrepentimiento, que sea el deseo de invitar a Jesús como Señor y Salvador, de tal manera que seas parte de la familia espiritual. Dice Romanos 10, versículos 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por el creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Así que vamos a hacer una oración. Señor, tal vez nunca hemos tenido una amistad contigo. Tú ves a mis amigas, a mis amigos que están escuchando este mensaje, que tienen errores, que tienen dolores del corazón. Padre, yo sé que tú eres el más interesado en ayudarles a superar esos tropiezos, esos dolores, esas áreas, esos hechos vergonzosos, y restaurar su vida como tú la deseaste. Padre, es el deseo de nuestro corazón el que tú entres y que vivas con nosotros, que tú seas el que nos diga de aquí en adelante cómo hacer las cosas a través de tu Biblia, de tu palabra, aprender más a lo que tú le llamas ser discipulado, discipulada. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que entres a mi corazón. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ocupó mi lugar, que Él murió en la cruz para darme salvación, y me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de esas cosas vergonzosas que he hecho, que nada más me han causado dolor a mí, a mi familia, a los que me rodean. En el nombre de Cristo Jesús quiero ser parte de tu familia, Señor. Amén y amén. Si esa ha sido tu oración, la intención de tu corazón, te felicito. Y ahora me gustaría orar por aquellas personas que ya son creyentes, hermanas que ya son parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos también, pero que nos damos cuenta que, como te lo admito, vivimos una vida tan correteada que a veces no escuchamos la voz de Dios o la voz de mi prójimo que me quiere dar un consejo, y mucho menos prestamos nuestro oído para que alguien más nos hable. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y que le digas a Dios algo así: Señor, Salvador, te doy gracias por esta palabra que me hace reflexionar que tengo que vivir un ritmo de vida más tranquilo para aprender a escuchar, a poner atención a ti en primer lugar, Dios, a través de un tiempo devocional consagrado de oración y de lectura de tu palabra, y también el aprender a pedir consejo, el aprender a escuchar a otros, y Padre, a prestar mis oídos para aquellos que están a mi alrededor, que están pasando por tiempo difícil, especialmente ahorita en medio de la pandemia. Te pido que tu Espíritu Santo me dirija y que pueda ser yo un agente que traiga oración y sanidad a la gente que me rodea. Úsanos, Señor, úsame. Gracias, Papá, porque es por tu misericordia que me has justificado, porque por tu gracia, por tu misericordia es que puedo ser un siervo, sierva tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Papá. Amén y amén. Te doy muchas gracias por tu atención. Te dejo con los teléfonos de la iglesia, si en algo te podemos servir. Si gustas las claves para los grupos pequeños que te mencioné, ahí está el número de Mauricio Suri, que él es el encargado de los grupos pequeños. Y te agradezco, que Dios te bendiga y que tengas un excelente resto de la semana. Y te espero en los devocionales y también el domingo en el servicio, ya sea en persona o en el estacionamiento. Que Dios te bendiga, que tengas excelente jueves. Bendiciones.